Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo aquí desde nuestra transmisión que hacemos siempre en vivo y esperamos que sean muchas las personas que se vayan conectando a esta transmisión. Bueno, antes de comenzar, pues quiero decirles que seguiremos con lo que es nuestro libro de catecismo, curso superior del Padre José de Arbe. Y hoy vamos a manejar un tema muy actual y muy interesante, que es acerca de los ángeles. Pero lo vamos a ver con el enfoque propiamente de la catequesis, con el enfoque del magisterio de la Iglesia. Tristemente, en la actualidad hay muchas ideas o muchas cosas en relación a esto de los ángeles, pero en algunas ocasiones se mezcla lo que es esta situación o este concepto de quiénes son los ángeles con situaciones de la nueva era. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las cosas para poder analizar qué nos enseña el magisterio de la Iglesia. Como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos ilumine para poder entender mejor este tema. Te invito a que tú también desde tu casa, ¿verdad?, pues invoquemos al Espíritu Santo. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven, ayúdanos este día a darnos discernimiento de este tema. Muy bien, pues vamos a empezar de lleno con este tema y pues hay que tener mucho cuidado, porque lo que decíamos, que la nueva era, que es una ideología, una tendencia, pues nos puede revolver un poquito acerca de los conceptos básicos, de las cosas que debemos de tener nosotros bien cimentadas de nuestra fe. Por ejemplo, hay en la actualidad en algunos lugares ángeles que tienen nombres medios extraños, que no son ángeles bíblicos, es decir, no está en las Sagradas Escrituras, y por lo tanto hay algunos ángeles por ahí que han inventado, que no se encuentran reconocidos por la Iglesia, ¿verdad? Y cuando vemos algunas figuras de ángeles que no tienen una figura como estamos acostumbrados, sino que son unas mujeres que se ven con vestidos así medios esotéricos, medios extraños, pues hay que tener mucho cuidado, porque la nueva era trata de confundir, de mezclar lo que es las cosas de Dios, las cosas de nuestro magisterio, y revolverlos con cosas o con pensamientos de otras religiones, de otras ideologías. Por lo tanto, vamos a analizar, antes de poder comentar otra vez un poco sobre esto, pues qué nos dice el catecismo acerca de los ángeles. Recuerden que estamos analizando lo que es de manera global el credo de los apóstoles, y estamos analizando que creo en un Dios que ha creado todas las cosas. Por eso vamos a hablar también este día de los ángeles. Gracias, Terelu Sánchez, muy buenas noches. Esperemos que sea un tema provechoso, ¿verdad? Sobre todo un tema que nos haga pues aprovechar esto que nos ha regalado Dios, que es a nuestro ángel, ¿verdad? Pero de manera, de acuerdo al magisterio, como dijimos, y no como muchas veces se está empezando a utilizar con ideas un poquito extrañas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Padre José de Arbe en este catecismo curso superior. Nos dice en la pregunta 89, son 10 preguntas que vamos a analizar. Si da tiempo, vemos las 10, si no, pues con calma, cualquier cosa podemos ver una segunda parte de este tema posteriormente. Dice la pregunta 89, ¿no creó Dios otras cosas fuera de este mundo visible? Y la respuesta es: Dios creó también un mundo invisible, compuesto de innumerables espíritus llamados ángeles. ¿Sí? Vean qué interesante está la situación que estamos analizando, porque hablamos, como mencionamos anteriormente en los temas anteriores, de un Dios creador ¿de qué? De los animales, del hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, pero ahora estamos hablando de unos ángeles, es decir, algo que no se ve, pero que existe porque nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí nos menciona algo muy importante, dice: los ángeles son unas criaturas
puramente espirituales que existen independientemente de todo cuerpo. Es decir, no tienen cuerpo como nosotros. A diferencia de las almas que siendo también espirituales, forman con el cuerpo humano este ser que llamamos hombre. Fíjense, ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Los ángeles son puro espíritu. En cambio, en el caso del hombre, estamos conformados, como ya dice aquí, son también, a diferencia de las almas. En el caso del hombre son alma y cuerpo. Nosotros somos alma y cuerpo. Y los ángeles son puro espíritu. Su número es credicísimo, es decir, son una cantidad enorme. Dice, eran millares de millares los ángeles que le servían y 1,000 millones, es decir, innumerables los ángeles que tiene Dios, lo que asistían en su presencia. Eso está en Daniel 7:10. También podemos verlo en Hebreos 12:22 y en el Catecismo Romano 1 en el número 17. También menciona que la Sagrada Escritura nombra 9 diferentes clases o tipos de ángeles que se les suelen distribuir en 3 jerarquías. Bueno, en ese aspecto aquí está explicado, pero he querido manejar una división de un tema de lo que es acidcatholic.net que nos habla acerca de esto. Fíjense, en el caso de los ángeles, Dios presentó una división, ¿verdad? ¿Cuál es esa división? Dice que existen ciertas jerarquías en los ángeles. Cada 3 coros de ángel constituye un nivel jerárquico y todos ellos forman la corte celestial. La primera jerarquía está realizada por la jerarquía suprema por querubines, serafines y tronos. La jerarquía media por dominaciones, virtudes y potestades. Y la jerarquía inferior por principados, arcángeles y ángeles. Y también están, ya aquí me va explicando, que lo manejaremos yo creo que en otro tema para que esté más completo, me va explicando acerca de cada una de las funciones de esta jerarquía de los ángeles, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando ahorita de los ángeles que siguieron a Dios, porque sabemos y nos enseña el catecismo que, bueno, hubieron unos ángeles que se rebelaron contra Dios y que querían ser como Dios. De tal manera que esos ángeles ya no son de Dios, son nuestros enemigos, son el demonio, ¿verdad? Y esos ángeles que no le siguieron por soberbia, pues ahora son los que pues nos perjudican un poco en nuestro desarrollo, en nuestra vida. Pero Dios, que es tan bueno, que sabe qué es lo que necesitamos, nos provee de un ángel personal. Ahorita vamos a seguir analizando este tema. Si hay alguna duda, pues les agradezco que vayamos comentando por allá. Nos habla acerca, en este pedacito dice, solo 3 arcángeles conocemos el nombre, porque se hallan en las Sagradas Escrituras. Y son Miguel, que significa su nombre, ¿quién como Dios? Gabriel, que el nombre viene de fortaleza de Dios, y Rafael, que es medicina de Dios. Es muy importante esto, porque te repito que la nueva era ha tratado de revolvernos con ideologías que no son las correctas e inventan nombres de ángeles que no están en las Sagradas Escrituras y por lo tanto no están aprobados por el magisterio de la Iglesia. Muy buenas noches, Edith, gracias, muy amable. Entonces es importantísimo esto, porque te repito, si tú vas por ejemplo a algún lugar de arte o algún lugar donde existan diferentes figuras, por ejemplo de ángeles, podrás ver ángeles que son muy distintos a como estamos acostumbrados verlos en la iglesia, que son ángeles que son mujeres que tienen ropa o vestimenta demasiado provocativa, ¿verdad? Y que son que tienen algunos nombres definitivamente contrarios a lo que nos enseña el magisterio. Por eso aquí nos los dice muy claro y dice los que nosotros conocemos, dice de arcángeles, por ejemplo, son San Miguel, el arcángel Miguel, perdón, el arcángel Gabriel y Rafael, ¿sí? Esos son los que aparecen bíblicamente. En la pregunta 90, gracias hermano Gabriel, sigue adelante, muy bien, gracias Esteban, muy amable, buenas noches.
En la pregunta 90 nos dice, ¿en qué estado creó Dios los ángeles? Y responde el Padre, Dios creó a todos los ángeles buenos y felices y los adornó con dones preciosísimos, en especial con la gracia santificante. Vean, esa gracia santificante que nosotros también la podemos adquirir cuando estamos en estado de, cuando tenemos esa gracia santificante. En el caso de ellos fue dado desde un principio esta gracia. Es decir, ellos no tienen que bautizarse, por decir así, para quitar el pecado original. Ellos son puro espíritu. Dice, los ángeles por su naturaleza están dotados de una inteligencia sublime. Aparte, son completamente inteligentes. Eso lo podemos ver, te invito a que lo revises, en la segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 20. Repito, segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 20. Ahí te dejamos ahí de tarea algunas cosillas para que tú analices y leas las Sagradas Escrituras. Luego dice, están dotados de gran fuerza de voluntad, de un poder sobrehumano, porque es espíritu, y de una belleza natural que excede a todo cuando en este género hay de más perfecto entre los hombres. Hay un ejemplo importante, dice, un solo ángel exterminó en una noche 180,000 hombres del ejército del rey Senaquerib. Eso está en Isaías. Isaías 27, 36. Isaías 27, 36. También podemos citar algunas partes del Salmo o del Apocalipsis. En el Apocalipsis 15, 16, 17, 18, 1. ¿Sí? La pregunta 91 nos comenta, ¿permanecieron todos los ángeles en estado feliz? Es decir, Dios los hizo felices, Dios los hizo con dones especiales, con algunos dones extraordinarios. Pero la pregunta dice, ¿permanecieron todos los ángeles en estado feliz? Y nos dice el Padre, no todos los ángeles permanecieron en estado tan feliz, muchos se rebelaron contra Dios y fueron por eso arrojados al infierno. Estos se llaman diablos o demonios y espíritus malignos. Vean cómo aún en estos seres creados por Dios, en estos seres espirituales, también existieron algunos que se llenaron de soberbia, que querían ser como Dios. Y a estas personas no podían seguir en su presencia. Por lo tanto, fueron separados de Dios. Fueron separados y fueron enviados al infierno. Luego dice, Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al abismo en donde son atormentados. Te repito esta cita porque está en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al abismo en donde son atormentados. Es decir, nos dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, que existe el infierno. En la actualidad hay muchas tendencias, muchas ideologías que nos quieren confundir y nos hacen o nos quieren hacer entender que no existe el enemigo, que no existe el demonio. Pero eso es una de las formas precisamente de perjudicarnos, porque si nosotros creemos que no existe, entonces nosotros vamos a pensar que nunca si nos portamos mal llegaríamos al infierno. Pero no es así. Dios en las Sagradas Escrituras nos advierte en esto que estamos viendo, y también Jesucristo de manera directa en varias citas del Evangelio nos explica que existe el lugar donde habrá sufrimiento eterno. Nos lo dicen muchas citas. Por lo tanto, no podemos vivir engañados de pensar, bueno, no, el infierno debe ser que no existe, solamente hay alguna persona que dice, no, pues es que lo inventó la iglesia para tenerlos aprisionados, para que tengamos miedo. No lo inventó la iglesia. Jesucristo en las Sagradas Escrituras lo menciona muchas veces. Y no solo Jesucristo, sino por ejemplo en esta que acabamos de mencionar, de la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, también lo menciona. Entonces, la iglesia lo único que hace es recordarte lo que hay que portarse bien, que existe el cielo,
y que existe también el infierno. En su momento vamos a hablar acerca como tema propiamente del cielo, del infierno y del purgatorio. Pero eso lo veremos más adelante si Dios quiere. Y luego dice, los ángeles poco después de su creación habían sido sometidos a una prueba, como lo fueron nuestros primeros padres. Lucifer o Luzbel, uno de los principales, cayó en un pecado de orgullo. ¿Sí? Podemos checar Isaías, sí, porque es Isaías capítulo 14, versículo 14. Se rebeló contra Dios y arrastró consigo al mismo pecado a gran número de sus compañeros. Eso también suele pasar a nosotros como seres humanos. A veces existe, te pongo un ejemplo, se me ocurre ahorita, una persona, por ejemplo, que se emborracha, no quiere muchas veces pasársela solo, ¿verdad? Y entonces invita a otro y a otro a caer en el pecado. O a veces alguien que comete alguna falta se siente solo al haber cometido ese pecado y arrastra a otras personas. Aquí pasó algo así. O sea, no solamente él se alejó de Dios, sino que convenció a otros ángeles, a otros espíritus, para que le acompañaran en su revelación en rebelarse en contra de Dios. Luego dice, se rebeló contra Dios y arrastró consigo al mismo pecado a gran número de sus compañeros. Al frente de los ángeles fieles estaba el arcángel San Miguel. Se crearon dos bandos. Así como existe en la guerra, así también se crearon dos bandos. Un bando de ángeles buenos que se conservaron buenos y siguieron sirviendo a Dios. Y un rango o una parte de ángeles que quisieron ponerse en contra de Dios y que fueron hacia el lado contrario y fueron arrojados al infierno por Dios. Luego dice, al frente, como dije, de estos fieles estaba el arcángel San Miguel, que en unión con ellos peleó victoriosamente sobre Lucifer y sus secuaces. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 8. Te invito a que lo leas más adelante. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 y 8. Vean qué situación, ¿no? En la vida personal, pues también, como dijimos, es una lucha entre el bien y el mal. Ante esta situación que se dio de estos ángeles, que algunos siguieron fiel a Dios hasta este momento y otros fueron infieles desde ese momento hasta el fin de los tiempos. La pregunta 92 nos dice algo también muy interesante. Te invito a que lo compartas, este video, pues para que conozcamos cada día más acerca de nuestra fe, acerca de lo que nos enseña el catecismo, en este caso sobre los ángeles. La pregunta 92 dice, ¿cómo fueron premiados los ángeles fieles? Dice, los ángeles fieles fueron premiados con la eterna felicidad, donde ven a Dios y gozan de Él, sirviéndole con perfecto amor. Ese es el premio. Le siguen viendo, le ven cara a cara. Y es el mismo premio que nosotros, como imagen y semejanza de Dios, si hacemos las cosas correctas, si cumplimos los mandamientos de Dios, de la iglesia, y vivimos los sacramentos, también podremos ver el rostro de Dios cuando estemos en su presencia y toda la eternidad. Eso lo podemos ver en Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 10, y en Apocalipsis del 11 al 13, los versículos del 11 al 13. Nos menciona el Padre, dice, los ángeles no gozaban desde su creación de la visión beatífica de Dios, si bien se hallaban en el cielo, de donde fueron lanzados los ángeles rebeldes. En la pregunta 93 nos dice, ¿qué hacen por nosotros los ángeles buenos? Bueno, entonces, no solamente creó a esos espíritus, ¿verdad? Esos ángeles, que ya explicamos, se hizo una división, sino que había una razón más por la cual ha creado a los ángeles. Y nos menciona, ¿qué hacen por nosotros los ángeles buenos? En el 93, y dice el Padre, los ángeles buenos nos aman, ruegan a Dios por nosotros, nos mueven al bien y nos protegen en el cuerpo y en el alma. Tu ángel de la guarda, tu ángel custodio, es aquel ángel que está
en comunicación con Dios y que te cuida, que te protege. Ve qué tan valiosos somos para Dios. Somos tan, pero tan valiosos que nos ha designado un ángel que nos custodio, un ángel que nos esté cuidando, que esté siempre al pendiente de nosotros. Ese ángel que forma parte de la conciencia de la voz de Dios. ¿Existe la voz de Dios? La voz a través de este ángel que en nuestra conciencia nos advierte cuando algo no es correcto. Cuando alguien nos ofrece algo, pecar, cometer una falta, cometer un pecado, y entonces viene a nuestra mente como una voz, como una idea de que eso que hacemos no está bien. Pero precisamente esa voz de nuestra conciencia es muchas veces atacada por lo que mencionamos hace ratito, por los ángeles que no son buenos, es decir, por el demonio. Y así como en las caricaturas, yo creo que tú has visto alguna caricatura, sobre todo que pasaban de las caricaturas antiguas, que se veía a un angelito de un lado y al demonio del otro, y ambos te estaban diciendo lo que tenías que hacer, te estaban, entre comillas, aconsejando. Eso es algo real en nuestra mente. ¿Por qué? Saludos, Oliver, buenas noches. Es algo real, ¿por qué? Porque yo creo que tú has experimentado muchísimas veces que ante una situación de duda de algo que tú vas a hacer, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, existen de repente una situación de no saber decidir qué es lo que conviene hacer o qué es lo que vas a hacer. Porque escuchas por un lado una sugerencia donde te habla del perdón y después escuchas uno donde te habla de la venganza. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Muchas veces en el aspecto matrimonial estás con tu esposo, con tu esposa, y de repente te peleas y en ese momento de estar peleando con tu esposo, con tu esposa, sientes a veces, yo creo que lo has experimentado, en tu mente te pueden llegar muchas ideas. Te puede llegar la idea, por ejemplo, no voy a tratar, la voy a perdonar, voy a tratar de calmarme, de serenarme, de no volver esto algo más difícil en mi relación, en el problema que tengo con mi esposo, con mi esposa. Pero por otro lado, de repente te llegan algunas ideas un poco extrañas como diciendo, ¿y a esta qué le pasa? ¿O a este qué le pasa? Yo soy el que tiene la razón y yo voy a hacer que mi esposo o mi esposa me pida perdón y no puedo seguir esto así. Y empieza tu mente a inventar y a pensar muchas cosas que no son buenas. Y a veces te pone en la boca cosas que tú después te arrepientes y que le vas a herir y le traes a recuerdos a veces cosas que sabes que le van a ofender y que le van a llegar directamente al corazón y que le van a hacer explotar a tu esposo o a tu esposa. Es un ejemplo que estamos mencionando. ¿Y esas voces cuáles son? Son las que estoy mencionando ahora. Es la voz de un ángel que a través de él estás escuchando la voz de Dios, que es la conciencia, y también estás escuchando otras ideas que no son las correctas. Pero Dios te ha dado, fíjate bien, libertad para hacer las cosas. De tal forma que ante escuchar cosas que te aconseja Dios, escuchar por otro lado cosas que te aconseja el demonio, te conviene entonces usar tu libertad y tu inteligencia para saber qué es lo correcto. Y si en verdad desarrollas tu inteligencia, te darás cuenta que lo correcto es hacer lo que Dios te está aconsejando en tu conciencia. Por eso sí existe, por eso sí es tangible esto que estamos mencionando acerca de los ángeles buenos y de los ángeles malos. Existe en el canal que tengo de youtube.com/supercatólico 2 temas completos sobre la diferencia entre los ángeles buenos y los ángeles malos, desarrollado por el padre Carlos Spa, exorcista argentino, que te invito a que los busques por allá
en la página de youtube.com/supercatólico, y hay muchas otras del Padre Carlos que nos habla acerca de cómo actúa el enemigo o cómo trata de actuar el enemigo en nosotros. Entonces, para que veas que sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Te sigo invitando a que lo sigas compartiendo, porque vamos a checar nuestro reloj, porque ya ven que luego nos pasamos y luego hay problemas por allá. Nos quedan solamente 4 minutitos. Entonces te invitamos a que lo sigas compartiendo, este tema. Luego dice, ¿qué hacen por nosotros los ángeles? Bueno, dice, Dios mandó a los ángeles que cuidasen de ti. Fíjate bien, Dios mandó a los ángeles que cuiden de ti, y ellos te guardarán en cuantos pasos dieres. Eso está en el Salmo, bueno, aquí no aparece, no se alcanza a ver. Bueno, en un Salmo está. Y los ejemplos que nos mencionan son Lot, Tobías, San Pedro en la cárcel, el centurión, Cornelio, etc. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Tobías, ¿sí saben la historia de Tobías? Si no, te invito a que la leas. De San Rafael, cómo el arcángel San Rafael cuida a Tobías, lo ayuda para poder conseguir lo que él estaba haciendo, lo que él quería conseguir en ese momento, y el arcángel lo ayuda para que pueda salir adelante, ¿verdad? Esa es una cita bíblica, o un libro mejor dicho, porque es todo un fragmento de Tobías, de Tobit y de Tobías, que nos especifican que el ángel se le aparece y lo empieza a ayudar, ¿sí? Entonces, si tú conoces la historia de San Rafael, que aquí pues, estamos cerca de la parroquia de San Rafael, pues te invito a que la leas en el Antiguo Testamento y te des cuenta que ese es un ejemplo claro de la ayuda que los ángeles nos pueden dar. El Padre Pío hablaba mucho acerca de los ángeles y mencionaba en diferentes momentos que llamaba a su ángel para que él intercediera ante Dios y ayudara a otras personas. Porque el ángel que nos ha designado Dios es precisamente una ayuda para nosotros, como dice ese catecismo, una protección. Pero te vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que cambian y que adaptan ideologías que no son las católicas. Hay gente que se pone a decir, ¿cuál es el nombre de tu ángel? ¿Y qué es lo que le gusta a tu ángel? ¿Y cómo te puedes comunicar con tu ángel? Cuidado, porque ahí es otra cosa. Se revuelven muchas veces ideologías de espiritismo, cosas de la nueva era, cosas contrarias al magisterio. Por eso hay que tener cuidado. Nuestro ángel de la guarda, más que averiguar cómo se llama, cómo está, dónde está, si puedo platicar con él, no. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro ángel nos ayuda. Y debemos de darle gracias a nuestro ángel porque él está al pendiente de nosotros, iluminando nuestra mente para poder tener discernimiento de hacer las cosas. Pero cuidado con las ideologías de la nueva era y muchas otras ideas del paganismo o de otras religiones como tipo hindús, como por ejemplo en el caso de la nueva era, nos trata de hacer pensar que existe la reencarnación, cosa que sabemos que es contrario a nuestra fe. Dios nos hizo como seres únicos e irrepetibles. Como dice por allá una frase, no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Luego, ¿qué existe aquí? Dice la 94, ya vamos a terminar. Dice, ¿cómo se llaman los ángeles destinados a proteger a cada hombre en particular? Dice, los ángeles destinados a proteger a cada hombre en particular se llaman ángeles custodios o ángeles de la guarda. Ese es tu ángel de la guarda. Dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, 6, 18, siempre me confundo. Capítulo 18, versículo 10. Te lo repito, dice la cita bíblica para que vean que sí tenemos un ángel que nos cuida. Dice, mirad que no despreciéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles en el cielo están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Mateo capítulo 18, versículo 10. ¿Sí? Por eso la importancia de los ángeles. Pero te repito, los ángeles, como nos enseña el magisterio de la iglesia,
no como los enseña ideologías como la nueva era. Entonces, el ángel, como dijimos, nos ayuda a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, cuando yo no paso a comulgar mucho tiempo o no me confieso y de repente siento una voz ahí que me dice, y desperdicias comulgar, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no te confiesas? No tienes nada por qué no hacerlo, ¿verdad? Si puedes sanar eso, si puedes confesar tus pecados. Pero existe otra voz que me dice, no, hoy no, lo voy a hacer el próximo domingo. O ¿por qué no lo haces mejor cuando cumplas años el otro año? ¿Qué te parece para que así pues sea más bonito, que te confieses y aparte comulgues y nos dé largas para hacerlo? Esa es la voz de la conciencia, donde escuchamos lo bueno y escuchamos lo malo, y tú debes de elegir lo que Dios te está aconsejando. Luego dice, más adelante dice, fiesta de los ángeles custodios, por ejemplo, es el 2 de octubre. Según el sentir unánime de los teólogos, cada hombre desde el momento en que nace, al nacer, recibe un ángel custodio especial. Eso lo decía Santo Tomás. Luego dice, oh dignidad grande de las almas, que cada una desde su nacimiento tenga luego un ángel destinado a protegerla. Eso lo dice San Jerónimo. Y luego varios santos padres suponen además que también cada reino tiene su ángel tutelar. Las Sagradas Escrituras, como en el caso de Daniel, capítulo 10, del 13 y 21, habla del ángel guardián, es decir, también hablan los santos de un ángel que nos acompaña, y habla también las Sagradas Escrituras en Daniel. Y habla del ángel guardián de los imperios griegos y persas. La Iglesia Católica venera a San Miguel como su ángel protector. Por eso hay una oración que se rezaba mucho en la Santa Misa sobre el arcángel San Miguel. Siempre debemos de recurrir cuando existan tentaciones que son muy difíciles, pedirle a San Miguel que nos ayude junto a nuestro ángel custodio para poder salir de esas tentaciones, de esas dificultades. La 95 dice, ¿y nosotros qué debemos tener, qué deberes tenemos para con nuestro ángel de la guarda? Es decir, ¿qué debemos nosotros de hacer por él? Dice, debemos acordarnos con respeto de la presencia de nuestro santo ángel de la guarda. Hay que acordarse de él de vez en cuando. Segundo, invocarle con confianza. Pedirle a este ángel que ve a Dios que interceda por nosotros, que nos ayude. Y tercero, seguir con prontitud sus inspiraciones. Es decir, cuando sentimos que nuestro ángel, Dios a través de nuestro ángel nos inspira a hacer el bien, nos inspira a ayudar a los demás, debemos de seguir esas inspiraciones que llega a nuestra mente, a nuestro espíritu por parte de nuestro ángel. Dice, mira que yo enviaré a mi ángel para que te guíe. Reverencíale y escucha su voz. Eso está en Éxodo 23, capítulo 23, te repito, Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. Te repito la frase, dice, mira que yo enviaré a mi ángel para que te guíe. Reverenciale y escucha su voz. Cuando escuchamos esa vocecita es la voz de Dios, pero puede ser a través de nuestro ángel que nos está aconsejando. Muy bien, ya para ir terminando, pues vamos a tener que suspender un poquito acá, o no sé si nos dará tiempo. Bueno, si nos da tiempo, yo creo que sí. Pueden también dañarnos los demonios o ángeles malos. Dice, llenos de odio para con Dios y de envidia contra nosotros, tratan los ángeles malos de hacernos el mal. Hay que tener cuidado. Y sobre todo de inducirnos al pecado para arrojarnos de este modo al infierno. Vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de nosotros en busca de presa para devorar. Pero hay que resistir firmes en la fe. Eso está en la primera de Pedro. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Los ejemplos pues son Eva, Job, Judas, que ahí cayó. Jesucristo mismo fue tentado.
Ahí nos demuestra que existe la tentación, nos demuestra que existe el demonio que quiere que nosotros no perseveremos en la fe. Los endemoniados. Dice, mientras nos hallamos en estado de gracia y por ella permanentemente hijos de Dios, pueden los espíritus malignos tentarlos, pero no inferirnos daño alguno, sin especial permisión de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? O sea, el enemigo está ahí, tentándonos, tratando de que nosotros hagamos las cosas mal, de que pequemos. Pero si seguimos y perseveramos en la gracia de Dios, en frecuentar los sacramentos, no podrá Él entrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Dice, permanecieron todos los ángeles. No, esa ya no las pasamos. Dice, ¿por qué permite Dios? Ya vamos a terminar, nos quedan dos nada más. Disculpen que hoy sí nos atrasamos. ¿Por qué permite Dios que nos tienten y persigan los espíritus malos? Dice, Dios permite que nos tienten y persiguen los espíritus malos porque sabe enderezar sus tentaciones a mayor gloria suya y al bien de los mismos hombres. Lo que hemos dicho muchas veces, Dios permite que seamos tentados o permite nuestros sufrimientos, pero para probar nuestro amor y nuestra fidelidad, porque Dios es amor y es fiel a nosotros. Es un Dios celoso, es un Dios que tanto nos ama, que nos quiere para Él mismo. Por eso Él permite, pero nos ha dado la fuerza. La fuerza es el mismo Dios quien infunde en nuestro corazón el poder para vencer a la tentación y para salir victorioso. Y la última pregunta para que terminemos el día de hoy es la siguiente, la pregunta 98. ¿Cómo debemos armarnos contra las acechanzas del demonio? Y dice, para armarnos contra las acechanzas del demonio debemos velar y orar y resistir con valor a las tentaciones tan pronto como nos acometan o conforme lleguen, ¿verdad? Nos decía un padre, el padre Pedrito, en paz descansa, el padre Pedro Aguilar. Yo tenía muchas dudas cuando joven, claro que no fue mucho, no ha hecho muchos años, pero bueno. Y él me decía, haz de cuenta que la tentación es una mosca, espántatela. Bueno, es una idea que nos puede ser útil. Otra, cuando vengan las tentaciones, recordemos la bondad de Dios, ¿sí? Para resistir a esa tentación. Recordemos que Dios nos ama mucho y por lo tanto yo no quiero pecar. Yo no quiero caer en tentación. Recuerden que una tentación no es un pecado a menos que ya existan las agravantes. Es decir, un pecado mortal, ya hemos dicho, es cuando existe materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave, que estemos quebrantando los mandamientos de Dios en la iglesia. Materia grave, plena advertencia, que yo lo sepa, y pleno consentimiento, que esté de acuerdo. En ese caso, definitivamente es un pecado mortal. En dado caso que falta alguno de estos tres elementos, pues sería un pecado venial, un pecado menos grave, pero que también ofende a Dios. Decía el padre Carlos, era un poquito fuerte, pero por ahí está en los videos de YouTube. Dice, el pecado mortal, más o menos, decía, el pecado mortal es ofensa gravísima, es como que yo me quiera separar, que quiera destruir a Dios en mi espíritu, en mi corazón. Y decía, y el venial es como una bofetada que le doy a Dios. Es decir, el pecado venial tampoco es algo que a veces uno minimiza y dice, ay, no tiene importancia. No, porque el cúmulo de los pecados veniales pues va ensuciando más y más nuestra alma. Había una santa, no recuerdo ahorita el nombre, que Dios le permitió ver su alma delante del sagrario y la vio manchada. Se espantó y dijo, Señor, ¿estoy en pecado mortal? No lo sé, yo pensé que no. Y le dice Dios, no estás en pecado mortal, son tus veniales. Es decir, se espantó porque se veía sucia en su alma por sus veniales. Imagínate cómo se ve tu alma cuando son pecados mortales. Y menciona, para terminar, aplicación práctica. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Está en Santiago 4. Porque es cobarde con los que confían en Dios. Fíjate qué interesante. Los que confían en Dios le resisten con valor, y al contrario es osado y tirano con los que cobardes no se atreven a resistir a esa tentación. La aplicación práctica, para terminar, nos dice el Padre en el Catecismo Curso Superior, dice, ama y venera, no se adora, ojo, cuidado, no se adora,
Ama y venera a tu santo ángel. Rézale todos los días. Había una oración muy bonita. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Yo creo que te la aprendiste. Especialmente en los peligros del cuerpo o del alma. Guárdate de hacer o decir en su presencia ninguna cosa mala, especialmente contra la santa virtud de la pureza. ¿Sí? Es decir, el ángel de tu guarda, el ángel custodio está contigo para ayudarte, para aconsejarte, que se escuches esa voz, esa conciencia que es la voz de Dios, y evites hacer cosas malas. Pero, te repito, ten mucho cuidado, porque en la actualidad la nueva era quiere revolvernos los principios del magisterio sobre los ángeles y quieren presentarnos ángeles que son muy distintos, que no existen en las Sagradas Escrituras, con nombres inventados por personas, o ángeles que tienen ciertos poderes así medios extraños, o que están vestidos con ropa demasiado ligera, como ángeles mujeres. En fin, tiene una ideología muy terrible, donde la gente se empieza a preocupar cómo comunicarte con tu ángel, que él te hablara. No, cuidado, rézale, confía en él, agradécele a tu ángel que está al pendiente de ti, pero como el magisterio nos los enseña, sin caer en cosas contrarias a la fe. Esperamos que te haya servido este tema y que lo hayas compartido. Una disculpa que nos alargamos un poco, pero creo que es muy importante que sepamos acerca de nuestro ángel, acerca de cómo Dios nos ama tanto que nos ha asignado a un ángel custodio a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Si no pudiste verlo completo, te invito a que lo veas nuevamente. Ya lo subiré aquí en el muro y en youtube.com/supercatólico. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Yo creo que el viernes nos va a poder acompañar el padre Ricardo Hernández Tinoco, como cada viernes. Y si no, pues seguiremos hablando del tema que continuemos, que es de parte del Catecismo de la Doctrina Católica, curso superior, del padre José de Arbe. Que el Señor te bendiga y muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Comparte este video, velo nuevamente y que Dios te bendiga. Descansa y hoy dile a tu ángel de la guarda gracias porque estás conmigo ayudándome. Que el Señor te bendiga.